Estamos con Pedro Sarrea. Pedro Sarrea, un casarense que ha estado presente en varias circunstancias en el ciclismo. Y me gustaría preguntarte, Pedro, vos fuiste partícipe también en la doble Moctezuma, en el comienzo del Club Boca, ¿no? ¿Qué me podés contar? Sí, correcto, a partir del año 1968, que el Club Boca se armó una comisión, se empezó a hacer la doble Montezuma, la tradicional doble Montezuma en esa época, que era con bicicleta de ciclismo, eran los famosos tubos, que se corrían en tierra. Hoy en la actualidad no se hace con eso, se hace con las cubiertas de goma. Se enterraban Tuve, mucho ahí, ¿no? sí, era muy difícil, muy Buenas difícil. piernas tenían que tener, ¿no? Y había que, nosotros éramos muy jóvenes, yo tenía 14 años, el caso de mi compañero que habíamos formado un equipo que era Juan D'Amico, y ya cuando se corrió el año 68, Juan ya había cumplido los 15 años, yo no. Pero esa primera carrera doble Montezuma, organizada por la comisión de Club Boca, yo abandoné porque tuve una caída y bueno, no pude completarla. Después se vuelve, a partir del año 69, vuelve el Club Boca a hacer esa carrera. El 1 de mayo que estaba programada, eh, había mucha expectativa de muchos corredores que venían de afuera. Nosotros, tanto D'Amico, yo, Velasco, éramos muchachos jóvenes y no teníamos mucha experiencia contra competidores de alto nivel que venían de la zona de Bragado, principalmente 25 de mayo, Pehuajón, Julio y Chivilcoy, que eran corredores ya de... Ya en esa época venían también, o sea, participaban competidores de otros lugares. Sí, sí, O sea, venían corredores muy buenos, pero muy buenos. Y bueno, ¿qué pasó? Ese año, 1 de mayo del 69, apareció con lluvia, mucha lluvia, y entonces los ciclistas, no es como ahora que está la posibilidad que te enterar el toque. Vinieron muchos corredores de afuera, alrededor de 30 corredores aparecieron, ujú. y entonces la comisión optó por hacer una doble área. Hice dos viajes En la por la ruta ruta, asfaltada. pero haciendo el pedacito de tierra que está de la bajada de la estación hasta lo que es la fábrica, y si venía por la otra parte, subía en la curva de Ordoqui, y bueno, dos vueltas. Me acuerdo que, bueno, un pelotón de como 50 corredores, y eran dos vueltas. Y llegamos hasta acá, a lo que es hoy en la estación de servicio, donde está la rotonda, ahí en el CEF, ahí damos de vuelta para área. ¿Estaba la estación de servicio en esa época? No había No, no, nada. ¿Qué no, era? no, 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 no Todo había balde. nada. No, nunca estaba en la cancha San Martín en esa época ahí. Ah, Ahí estaba la cancha San Martín, nada más. ¿Y qué pasó? Cuando bajamos a tierra, estaba la tierra barrosa, que había llovido como 30, 40 milímetros, que era una enormidad. Era un barro total, y entonces en el barro yo era un pibe y no tenía la fuerza suficiente que tenían la otra gente. Y me sacaba ventaja. Pero cuando retomamos la ruta, ya llegando a Casares, nuevamente conectaba con ellos. Bueno, eso fue la primera vuelta, y la segunda vuelta exactamente igual. Y bueno, ya pasando el boliche a la baja, llegando a lo que es hoy ahí donde vive Piaggi, donde era en su época el chalet de Moro, que le decimos, se levantó el embalaje. Y empezamos a embalar y empecé a pasar gente, y me ganó Laurito, un muchacho que era de tercera categoría en esa época, de 25 de mayo, me ganó por menos de media rueda, me ganó el embalaje y me ganó la carrera, salí segundo. Es una alegría enorme, tremendo. tremendo, porque enfrentar esos rivales, Claro. y siendo un pibe que uno no tenía poca, ¿Te entrenabas vos? Claro. me estrenamos, sí, nos estrenamos, pero no tenemos la cantidad de carreras que hacían las otras gente. Los otros corrían todos los domingos, nosotros corríamos una vez por mes, cada 15 días, Claro. era muy distinto. Sí, sí. Pero después, al mes y medio, el Club Boca hizo la doble Montezuma, y que se largó en lugar de ganar el Club Boca, se largó de la plaza, de ahí frente a la comisaría, y también tuvo un buen resultado. Ganó Marsula, porque Marsula también había ganado en la primera, el año 68 ganó Marsula. Ujú. Vuelve a ganar Eduardo Marsula en el 69. Segundo sale Duarte de 9 de julio. Y tercero por el embalaje lo disputé
con Briche, de que era de Pehuajó, y me ganó en Malandro. Yo llegué cuarto. Hice una muy Muy buena bueno. carrera. Muy buena. Recién, con 15 años recién cumplido, hice una carrera extraordinaria. Muy, muy bien anduve. ¿Y Muy bien. bicicleta? ¿Qué bicicleta tenías? No, no, tenía una bicicleta, ya me había armado una bicicleta bastante, bastante buena. Era una Durefort, los caños Durefort, con componentes Campanolo. Era una bicicleta que era en su época de Jorge Florit, Ajá. que Jorge Florit era de la Comisión de Boca y Que trabajaba en Los Llorente, exacto, trabajaba en los Llorentes, sí, papá de Carlito. exacto. Y bueno, ella había dejado de correr, no corría más y yo le compré la bicicleta. Estaba la bicicleta un poco venía menos porque había tenido varias caídas y estaba un poco el cuadro torcido, pero bueno, me acuerdo que el bicicletista Santo me la puso en óptimas condiciones. Era una buena bicicleta para esa época. Mirá vos. Sí, una buena bicicleta. ¿Y cómo comenzaste vos con el ciclismo? ¿Por qué? Fue, fue una casualidad. De cualquier forma, yo siendo muy chiquito me era fanático por dos deportes, por el fútbol y por la bicicleta. Porque venía al colegio del campo, que nos hemos creado ahí a 5 kilómetros de Casares, ¿A veníamos qué en bici escuela? a la escuela número 8. Ujú. Todos los arreas fueron a la escuela número 8. Somos un montón de hermanos y todos fuimos a la escuela número 8. Veníamos en bicicleta y me acuerdo que pasamos por esos arenales que había en esa época, como hay ahora, cuando deja de llover que se levantan los arenales. Todos los fines de semana, sábado y domingo que no tenía clase, yo con una bicicleta, en mi casa había dos bicicletas nomás, que eran de mi hermano, yo agarraba una todos los sábados y domingos alrededor de la casa, entre el monte, estaba horas andando en bicicleta, horas me pasaba. Claro. Capaz que me pasaba 2 o 3 horas andando en bicicleta. Bueno, tenía la bicicleta me daba como una energía y me gustaba, me gustaba. ¿Y qué pasó? En el año 67, que yo yendo ya al último, en la primaria, no sé qué, se inauguró la Nazarena, que hoy es la Nazarena, Ujú. era un baldío eso, con una casa y una pileta en esa época, y se subdividió, se puso en venta los terrenos, y no sé cuál es el motivo que todos los colegios de Casares mandaron para hacer un pini ahí. Ah, mira. Y bueno, y la maestra hicieron carrera de embolsado, carrera a pie para los chicos y lo último de actividad fue una carrera de bicicleta. Hubo dos, hubo de menores de 10 años y mayores de 10 años. Yo ya tenía 14 años ya, recién cumplido, pues tenía 14 años, bueno. Y se hizo la carrera y un montón de chicos largamos. Y gané la carrera, gané bastante fácil, la gané. Y Y claro, acostumbrado a andar todo el día. claro, y También por ahí el tema de los arenales que vos decís, ¿eso también te facilitó en el sentido, digo, por esta doble Moctezuma en sí, porque vos estabas acostumbrado también a andar en ese tipo de terreno? claro, andamos todo el día en la arena, Claro. en camino de tierra era toda arena. Y el segundo me acuerdo que salió Juan D'Amico, Ahí en ese... es en esa carrera que yo Ah, nunca, yo no lo conocía y me vengo a enterar después al año más o menos que era él. Y de ahí empezó la rivalidad, la la competencia. competencia porque somos amigos, siempre hemos sido amigos. Hemos competido, sí, pero bueno, D'Amico y Sarrea, que corrimos durante 4 años, porque yo corrí 4 o 5 años aproximadamente, porque después, cuando en el año 73, a principios del 73, que se vino la inundación en Casares, yo dejé de correr, no corrí después hasta el año 2005 que empecé de Ujú. vuelta. Estuve 30 años sin correr. Eh, bueno, ahí me agarró ese entusiasmo, corrí y después a los poquitos días en la plaza de Casares hicieron una carrera de bicicleta. Yo siempre con la bicicleta de paseo corría y Y ganaba. ganaba. Y cuando empezó el Club Boca, la comisión esa hace carrera, hacen carrera y yo me presento con esa bicicleta. Y De paseo. de paseo, pero ya algunos tenían bicicleta de carrera. Entre Ajá. ellos, nunca me voy a olvidar, Caíto Maceira. Se presenta con una bicicleta de carrera. ¿Qué no hizo Caíto? Sí. ¿Y qué pasó? Yo venía ganando la carrera, y largamos la carrera y él se me fue. Y yo lo alcanzo y lo paso. Pero en la última vuelta me pasó. Y yo Sí. me quedé con una amargura terrible. ¿Cómo puede ser que me ganó? Entonces se me acercaron gente mayores
entre ellos el Vasco Iriarte. Me dice, no, pibe, dice, vos no perdiste la carrera. Dice, la carrera ganaste vos. Si vos estás con una bicicleta de paseo y él está con una bicicleta de competición. Competición. Y bueno, y ahí a los pocos días mis hermanos y mi padre y mi madre me compraron una bicicleta de carrera que era de Toledo, el famoso hombre que manejaba la Champions de Casar en esa época. Mira, sí. ¿Sí? Y bueno, con esa empecé a correr. Con esa empecé a correr. Sí. Para todo esto hubo 2 o 3 carreras antes que consiga esa bicicleta, que Juan Agustinelli, un hombre que era vecino, que trabajaba en los campos de Ascaini, que nosotros trabajamos ahí, tenía una bicicleta de media carrera que le decían, que tenían guardabarro, dínamo. Y cuando empezó a hacer la comisión, la primera carrera que hace ya de ciclismo la hace alrededor de la plaza, una de las primeras. Y este muchacho me avisa que me prestaba la bicicleta y yo, bueno, corrí con esa y gané. Y con esa bicicleta gané 2 o 3 carreras hasta que me llegó la bicicleta que mi hermano compró de competición. Fue ya en el año, eso ya pasamos al 68, año 68, que el Club Boca hace un campeonato de 3 fechas. Yo corría menor de 14 años junto a Juan D'Amico y de 3 fechas yo gano 2, él gana una, gana la última de ese campeonato, me la gana él, yo salgo campeón de ese torneo y bueno, y ahí después empezamos a correr juntos. Durante 2 años corrimos juntos. ¿Quién te acordás de esa famosa comisión? ¿Te acordás de alguna de las personas de Boca que la integraban? Y bueno, estaba Palacio, Canduso, Florí, Giorgine, Iriarte, creo que estaba Miguel, y el de Bazar Miguel me parece que, El papá de Julio. sí, me parece que estuvo también un tiempo. Estaba Vibono, y no recuerdo, me parece que había alguno más que no recuerdo en este momento. Después, años más tarde, llegó Dragones, llegaron gente nueva. Y te voy a hacer una pregunta por ahí. ¿Vos te acordás del campanillero de los embalajes? ¿Quién hacía esa tarea, llamémosle? Sí, era Miguelito Jiménez que Ah, hacía de ese trabajo. Sí, de eso recuerdo, sí, sí. Siempre la llegada del Club Boca, cuando normalmente las carreras se corren, la llegada de enfrente del club, de la sede ahí, sí, y ahí era la llegada, sí. sí. Eran embalajes. Ya cuando nosotros empezamos a mejorar, a competir, cuando empezaron a venir rivales de afuera, que ya nosotros empezamos ya a estudiar los rivales, sabíamos embalar y D'Amico embalaba muchísimo, yo también embalaba bien, Velasco embalaba bien, y bueno, ahí eran llegadas tremendas, ¿viste? Sí, era terrible. Sí, Todos juntos venían. todos juntos, sí, sí, embalaje tremendo, y Juan D'Amico se destacaba por el embalaje que tenía, ¿viste? Claro. Y bueno, en mi caso también ganamos muchísimas carreras, muchísimas ¿Juan carreras. D'Amico iba con vos a la escuela o no? ¿En otra No, escuela? no, 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 no. Ah, No, yo iba a la escuela 8 y Juan iba. No recuerdo el colegio que iba, pero no, no, no. no iba No, conmigo. no, esa es lo que contaste vos No, de allá. porque Era todos los colegios todos los pasaron, colegios. todos los colegios mandaron a los chicos para esa inauguración. Claro. Así que la Nazarena es del año 67 que se loteó. Que se había loteado. Se había loteado, sí. Ajá. Sí. Aparte, bueno, por ahí estaba un poco cerca también de la ciudad, entonces... Sí, hicieron ese evento, no recuerdo cuál fue el motivo, la verdad que no lo sé. No lo sé. Pero bueno, ahí debuté corriendo. Está bien. Ahí debuté corriendo. Pedro, también sé que participaste también en la doble Moctezuma del año 70, ¿no? Sí, el año 70 fue el año que gané la doble Montezuma, que fue muy, muy comentada, por el tema de la tremenda arena que había. ¿Cómo fue Eh, ese tema? Había arena de lo que es el boliche Pellejero Montezuma, que todavía sigue estando el boliche Ajá. Pellejero, se venía por la parte de atrás de la calle Montezuma, lo que es la feria, y se venía por los campos de Paparele y se salía a la escuela de Algarrobo. Todo ese tramo era un arenal que era impresionante. Ni las motos podían pasar. Era algo fabuloso la arena que había. Y yo había probado una semana antes junto a mi hermano, porque había mi hermano mayor que yo, corría también en la categoría, en tercera categoría, yo corría ya en primera.
y habíamos salido a probar. Cuando llegamos ahí, yo agarré una bicicleta de goma, le puse goma a un cuadro de carrera, le puse gomas comunes Sí, de sí, sí, de bicicleta de bicicleta paseo. de Sí. andar, sí. Y resulta que había una diferencia, sacaba el doble ventaja. Yo en poquitos metros a mi hermano le sacaba, si en 500 metros le sacaba 200, 300 metros. Con la Y de, o sea, que era un rodado ancho, tipo, claro, sí, sí, o entre fin, rodaba ancho, sí, no ah, rodaba ancho. Como son ahora las ruedas B, pero en esa época no existía, claro, no, entonces no, no. preparé una bicicleta para eso. Era una de carrera con ruedas de Claro, rodado ancho. porque el reglamento decía que se podía cambiar la bicicleta y se podía cambiar el rodado, si no, no podía hacer eso. Ajá. Bueno, aparecieron corredores de todos lados ese día, corredores que más trabajo me dieron, me tuvieron muy en jaque los de Bolívar. De Bolívar había venido 3 o 4 corredores muy buenos. Después de Peojó, 9 de Julio, Bragado, Chivilcoy, 25 de mayo. Largamos 46 o 49 corredores. Y bueno, hasta Montezuma fuimos la mayoría fuimos juntos. Debemos haber llegado a Montezuma por lo menos 25 o 27 corredores juntos. ¿La largada dónde era? En el Club Boca. Ah, Se largaba en el Club Boca, se salía por la Balcarce, que era todo tierra, porque el asfalto llegaba hasta el Club Boca, hasta la esquina, ¿no? Después de todos esos metros hasta la calle Chapira era tierra, y la Chapira hasta la ruta era todo tierra. Bueno, se hizo rápida la carrera, porque había igual tramo de Casares a Montezuma por la calle Real, había tramos también de arena, pero nosotros estábamos acostumbrados y la pasábamos. Cuando llegamos a los pellejeros, mi hermano tenía preparada la bicicleta, me bajo la bicicleta de tubo y me subo a la otra bicicleta. Y en pocos metros, antes de llegar a la feria, que de los pellejeros a la feria, creo que 1500 metros, sí. ya lo había pasado a todos. Frente a los Besones. Claro, lo había pasado todo, y para todo esto yo cambio en los pellejeros, pero Velasco, que también cambió bicicleta, cambió goma, pero lo cambió en la feria. Y entonces yo esa ventaja que le saqué no me pude descontar más. Y D'Amico, que no cambió, la luchó con el tubo, llegó a tercero. Así que la carrera la gano yo. Cuando llego al Garrobo, volví a cambiar la bicicleta y ya me vine con la bicicleta de carrera. Gano yo la carrera. Permitían hacer ese tipo de cambios, Sí, se sí. podía cambiar la bicicleta. Ajá. Gano yo la carrera, llega Velasco a 1 minuto y pico, 2 minutos, y tercero llegó Juan a 3 minutos, una cosa así, o 4 minutos. Y después llegó todos los otros, la gente de afuera, ¿viste? Claro. Pero bueno, habían venido un montonazo de corredores mejores que nosotros, pero de más experiencia, no sé si mejores, pero más de experiencia, pero nosotros en el terreno nuestro Eran conocidos sí, en el terreno, sí, ¿no? le dimos batalla. Bueno. Sí, bueno, eso quedó para la historia esa carrera, porque la verdad que fue increíble. Yo tenía de 16 años. Mirá. Gané con 16 años. Está bien, yo cumplo los años ahora en mayo, y yo corrí el 1 de mayo, así que tenía 16. A los 16 años gané la doble Montezuma. Bueno, pero con esa práctica Sí, de con esa cambio, astucia, astucia, sí, qué bueno. sí. Claro, y los de afuera esto no lo sabían, o sea, venían, No, vinieron venían otros preparados así. sí, pero hay un muchacho que se cayó, que tuvo un accidente, que también mi hermano que había largado. ¿Te acordás los nombres? Selaski, Ah. lo de Trenclau, que la famosa, dueño de lo que eran de la famosa mueblería Selaski, Ujú. era un muchachito que andaba muy bien, y había venido con la cubierta también. Ah, sí. Pero se cayó antes de llegar a Montezuma. Por suerte no se rompió en un hueso, pero estuvo internado. Sí, Pedro, ¿también fuiste a correr afuera de Casares, en otros lugares? ¿Participaste? Sí, sí, hemos participado con otros muchachos Casares, hemos ido a correr en varios lugares. Tengo una anécdota una vez cuando fuimos a 25 de mayo a correr. Ujú. Me acuerdo que, bueno, nosotros en esa época era complicado porque no teníamos vehículos para viajar, y contratábamos a una persona que tenía una florería en Casares, que tenía un Cianditela Rodríguez de apellido, y bueno, nos llevó En la calle Maipú en estaba, la calle ¿no? Maipú, sí, que Sí. después tuvo la bicicletería de Marto ahí en ese lugar. Claro, ahí. Ahí, sí. Bueno, ese hombre nos llevó, y bueno, fue Maineri, Velasco, Juan D'Amico, y fui yo.
Y bueno, era una categoría, tercera y cuarta categoría para federados, pero nosotros no éramos federados, nosotros íbamos para probar a ver cómo andamos a nivel de ellos, que ellos tenían nivel ya de buen nivel, porque el ciclismo en esa época era cuatro categorías solamente, era primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Lo de primera y segunda corrían siempre aparte, normalmente. Y Eso que eran tipo la elite. eso eran los elite, Claro. eran primera y segunda. Y después tercera y cuarta categoría, que de ahí cuando uno de tercera y cuarta categoría ganaba, tengo entendido, 5 o 6 carreras, lo pasaban, obligaban a pasar a segunda y a primera categoría. Ujú. Bueno, llegamos y largamos la carrera, un montonazo de corredores, era un circuito callejero como toda esa época, tres manzanas por una era. Ni bien a los, no sé, antes de la media hora de carrera se arma una escapada y entre esos pelotón de escapada iba Velasco y iba yo. Y bueno, cuando faltaría 10 vueltas para terminar la carrera, nosotros, el pelotón escapado, íbamos sacándole la vuelta al pelotón compacto que había quedado, que como es que le veníamos sacando la vuelta. Y ya nosotros los víamos, el pelotón ese. Para todo esto, Juan había quedado ahí, Juan D'Amico había quedado en ese pelotón y se le escapa. Cuando faltaría una 10 vueltas, se escapa de ese pelotón y empezó a perseguirnos al pelotón nuestro. Cuando suena la campana que entra en la última vuelta, Juan alcanza el pelotón nuestro. Y llegó el embalaje, que era 200 metros aproximadamente, porque era tres manzanas, era. Levanta la embalaje y me ganó un muchacho que después fue muy, muy famoso con Sony de Chivilcoy. Segundo salgo yo, tercero sale Velasco y cuarto sale Juan D'Amico, que pasó a todos los otros corredores y lo alcanzó a pasar en el embalaje ese. Cuando nos bajamos la bicicleta, la gente venía y, ¿de dónde son, chicos? Ustedes nos levantaban en anda, La cosa Mirá. quedó para la historia. Si hoy le preguntan a Juan, se debe acordar muy bien de eso. Fue una cosa increíble. Dice, ¿dónde salieron, chicos? ¿Ustedes de dónde son? ¿Qué edad tenías ahí? Tenemos 17 años. Ujú. 17 años. Y ¿Juan es más o menos de la misma edad? Juan tiene 3 meses más que yo. Juan Ah, nació en febrero, yo nací en mayo. mira. Así que hicieron un Sí, espectáculo sí, de un primer espectáculo nivel. impresionante. Y después hemos ido por todos lados. Por ejemplo, en mi caso he ido a Pehuajó, a Bolívar. En Bolívar me he enfrentado con el famoso Ricardo Jurado, que de Olavarría, que fue un corredor después extraordinario, internacional, ganó 2 veces la doble bragado. No, Ujú. nos hemos enfrentado con rivales muy buenos. Pero yo en el año 73 dejé de correr. Justo cuando vino la inundación de Casares, que la comisión de Boca no tuvo problemas para hacer carrera, porque estaba todo complicado Casares, se dejó hacer carrera, al año siguiente me toca el servicio militar y yo me alejé totalmente del ciclismo. No volví a correr más hasta el 2006 que volví con lo que es Rural Bike. Ahora. Sí, ahora, estos últimos años que por suerte me fue bastante bien, muy bien me fui. Pero bueno, fueron Ganaste otras algunas épocas. ahora también, ¿no? Sí, ahora, Sí. sí, ahora después cuando empecé con Rural Bike me cansé de ganar carrera, pero me cansé de ganar carrera y tuve la suerte de salir una vez campeón argentino y salí 4 veces subcampeón argentino. Muy bien. Sí, por suerte. Pedro, ¿y en tus inicios quién eran tus consejeros, tus maestros? Sí, pero en una época primero el Vasco Llarte, después Giorgini, esa persona que nos entrenó durante 2 años a D'Amico, a mí, a Vicente, a dos Vicente, porque había dos Vicente, corría, estrenaba un montón de gente, sí, a Marsula. Y bueno, siempre, y fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo. La bicicleta se aprende pero compitiendo, observando, siendo inteligente, porque es un deporte hay que ser muy inteligente la bicicleta. Si en todo deporte que sea inteligente, el ciclismo calculo que tiene que ser lo máximo que puede haber de inteligencia, porque es fuerza, pero es inteligencia también. Si vos no sos inteligente, no podés ganar, es muy Claro. difícil. Sí, sí, sí. Tenés que ir regulando también, pienso Sí. en todo ¿Qué momento. rivales tenés? ¿A dónde atacarlo? ¿Qué hacer? Si le podés embalar, si le podés esperar al final para embalar o si lo tenés que dejar antes que llegue la final. Hay varios motivos, varios motivos. Bien. Pedro, década del 70, Autódromo de 9 de julio. ¿Qué te dice eso?
Bueno, eso fue una carrera que hicieron en el 9 de julio. Ahí estaban las cuatro categorías. De primera a cuarta categoría. Había corredores de todo el país, vinieron los mejores de Buenos Aires. Corrió, que ganó la carrera, Juan José Pítaro, que fue campeón argentino de los 1000 metros y había ganado en Uruguay, había ganado el campeonato sudamericano, había ganado una semana antes. Y bueno, competimos en el julio con todos esos corredores y bueno, tuve la suerte de llegar séptimo. A mitad carrera se escaparon cuatro, se escapó Pítaro con Flores y con dos muchachos de 9 de julio, que uno de Junín, uno era Repará y el otro era Pérez, que fueron excelentes ciclistas después. Y cuando faltaría 2 vueltas para los 100 kilómetros, se escaparon cuatro más y entre esos estaba yo. Y bueno, tuve la suerte de llegar séptimo, quedé séptimo en la general, quedé. Hice un carrerón increíble. ¿Qué cantidad había de participantes? 79 corredores, 82, una cosa así. 79 seguro. Sí. Un Sí, montonazo. es un montonazo. Y todos corredores de nivel. Todos. Sí, sí, sí. Todos. Sí, esa fue mi mejor actuación que con rivales de categoría. Sí, sí. Y eran 100 kilómetros. Se corrieron 100 kilómetros. Todo ahí en el mismo circuito, En ¿era? el autódromo de 9 de julio. Era cuando todavía estaba el autódromo, se había inaugurado un año antes, en el año 69 creo que se inauguró. Y 5.000 y pico metros. Y corrimos creo que 22 vueltas. Eran 100 kilómetros, 100 kilómetros, 100 y pico kilómetros que se corrieron. Sí, una muy buena actuación. Sí. Fue el mejor, acá de la zona fui el mejor. De toda la zona de 9 de julio, Peojó, Trenquelao, que fui el mejor fui yo. ¿Corrió algún otro más de Casale? Sí, corrió Juan, que nos llevó. Al año siguiente yo no la corrí, Juan la corrió y ahí sí anduvo bien, llegó. Se corrieron durante 3, 4 años, se corrieron esa carrera. ¿Banana también participaba en esa? Sí, también ya participaba, sí. ¿Qué otro de casarencia, además de ustedes tres, siempre anduvo por ahí? ¿Marsula tuvo? Marsula se corrió, pero no tanto, no iba tanto afuera. Era Más local. Velasco, sí, era Velasco, D'Amico y yo los que más salimos en esa época, pero fueron 2 años o 3 nada más, porque yo me retiré y yo ya no. Lo que pasa es que después Velasco, después aparece Tolosa, entre Velasco, Tolosa, D'Amico, no dejaron de correr nunca ellos, nunca. Y han recorrido el país corriendo. Sí. Y después Miguelito Alcaraz también, que cuando era joven había corrido, había dejado, después apareció ya cuando era un hombre, ya que tengo entendido unos 40 años, volvió a correr. Fueron muchísimos años que estuvo corriendo. Surgieron muchísimos corredores. En Casares siempre, por suerte, Casares un buen semillero. Es un privilegio. Sí. Toda la vida Casares tuvo un ciclismo de lo mejor. De la época de Berrey, la época de Vasco Iriarte, la época de Albo, la época de que llegamos nosotros, después la época que llegó Paulucci, la época de Jaime, bueno, un montón que yo no recuerdo porque yo estaba alejado totalmente del ciclismo. Fue impresionante, Casares fue impresionante. Sí, como hoy en día también. Hoy en día hay pila, hoy está Rosselló, el doctor Rancelle, está Argentino Fontana, son corredores que se han dedicado a una especialidad que es un orgullo para Casares, Sí. Así que bueno, Pedro, lindo lo que vos me contás porque bueno, o sea, recordar todos estos nombres me parece que es lindo y mantener vivo toda esa historia que vos viviste también. Claro. Lo que pasa es que tuve ese paréntesis que no pude correr por razones de trabajo y viste que a veces no se puede todo. Y bueno, pues después me fue muy bien cuando volví con el Rural Bike, bueno, tuve esa suerte de competir. Y ahí competíamos seguido, íbamos por todos lados. He recorrido gran parte de la provincia de Buenos Aires, gran parte de Córdoba, Santa Fe, he ido por todos lados. La verdad que he ido. En la segunda etapa. La segunda etapa. Sí. Ahí empezaste con todo de vuelta. Sí. Y he ido, como sé, normalmente nosotros que íbamos con otros muchachos, hemos corrido de 2 a 3 domingos al mes. Así que no hemos andado durante 10 años eso, Durante 10 años volví a correr. Qué bárbaro. Sí. Junto también con mis compañeros que era
Tatín Jiménez, que íbamos juntos, con Muñoz, Eusebio, con Eusebio, con Alcaraz, bueno, y los otros muchachos más jóvenes, Carreño, Sentín, bueno, pero los otros que éramos mayores ya competíamos en la categoría más mayor. Pero bueno, anduvimos, por suerte, bien todos. bueno, Pedro. Te agradezco, Pedro, por estos minutitos que estuvimos charlando, así que un poco recordar la historia tuya y bueno, que quede acá en el baúl de los recuerdos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Joselo, y bueno, he contado más o menos, creo que alguna anécdota, otras cosas que lo que me ha pasado por este deporte que he practicado, ¿no es cierto? Gracias, Pedro. Bueno,